Dios nos bendiga, hermanos. Una vez más, como todos los domingos, como es costumbre, voy a tratar de transmitirles lo que quiero en el Señor, que quiere que sepan, entendiendo que los tiempos son malos, que la venida de Cristo Jesús está tan cerca, y algo que está sucediendo a toda la gente, algo que sucede y es algo que es preocupante, porque aún los hijos de Dios estamos pasando por ese aspecto, por esa área, y vamos a mirar una de las cosas por cuales la iglesia se está enfriando. Sabemos que dice la Biblia por haberse multiplicado la maldad. Ahora vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tome su lugar, amados hermanos. Nuestro Dios, cuando empieza a escribir esto, es porque en algún momento de la vida vamos a necesitar estas palabras, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo expresa esas palabras de que no se avergonzaba del Evangelio, porque llega un momento, amados hermanos, en que la gente trata de hacer que nos dé vergüenza. Luego la carne, el diablo, nos empieza a infiltrar cosas en la cabeza, que después hablar la palabra nos causa un poco de vergüenza, porque nos sentimos indignos, porque pensamos que no somos merecedores de hablar la palabra, ya que hay cosas por las cuales el apóstol Pablo está hablando aquí a los romanos, que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es causa para muchos de vergüenza. ¿Cuántos cristianos en la actualidad, cuánta gente que cree a Dios se avergüenza? Dice que no se avergüenza, pero sin embargo no lo predica, no habla, no testifica, porque internamente hay una vergüenza. Hay algo que le causa vergüenza, que no se atreve a hablar del Evangelio a la gente. Hay cosas en las cuales, amados hermanos, nosotros enfrentamos y podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo sabía y tenía algo en la mente, que para él, amados hermanos, predicar el Evangelio era una necesidad. ¿Y por qué Pablo sentía una necesidad de predicar el Evangelio? Dice la Biblia, hermanos, si vemos un poquito antes lo que está hablando la palabra, Romanos 1, versículo 13. Dice la palabra: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Quisiera que pusiera un énfasis importante en esta palabra, deudor. Pablo se sentía en deuda de darles el Evangelio a estas personas, porque cuando Dios, hermanos, nos habla y nos pide que vayamos a evangelizar a algún lugar, o nos pide que hablemos de Cristo a alguien, nos convertimos en deudores de darle la palabra a esa gente. ¿Por qué? Porque ya recibimos la orden de Dios que dijo que proclamemos el Evangelio, que lo hablemos a toda criatura. Y Pablo estaba bien convencido que mientras no predicara el Evangelio a griegos o a judíos, dice, él era deudor porque debía darles el Evangelio. Se sentía en una deuda interna de darles el Evangelio.
Y no iba a sentirse pagado del apóstol Pablo hasta que les haya compartido el mensaje del Evangelio. Entonces, nosotros no predicamos el Evangelio porque no nos sentimos deudores, porque no sentimos que la gente lo merezca, porque pensamos que la gente no merece el Evangelio, porque es muy corrupta, porque es muy perversa, porque nos cae mal, porque nos ha hecho mal, y entonces no les queremos predicar el Evangelio. Pero sin embargo, el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso nos hace deudores a la gente de compartirles el mensaje del Evangelio. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: soy deudor ¿a quién? A griegos y a judíos y a toda la gente. Dice: sabios y no sabios, soy deudor. Entonces sigue hablando el apóstol, pero dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, Pablo tenía la mente bien clara que al momento que fue llamado a predicar el Evangelio y a decirles: el Evangelio le pertenece al deudor, el Evangelio le pertenece al griego, al mexicano, al americano, al chino. Al momento que Dios nos pide que estemos nosotros, amados hermanos, compartiendo el mensaje del Evangelio, vemos cómo el Señor en su gracia nos hace deudores. Nos hace deudores. ¿Por qué? Porque Dios le está dando el mensaje, le está dando la oportunidad a toda la gente que conozca el mensaje del Evangelio. Y a nosotros nos hace responsables de llevarles el mensaje a la gente, pero si nosotros no lo damos, tenemos una deuda con la gente de darles el Evangelio. O sea, por eso el apóstol Pablo decía: soy deudor. ¿Qué soy? Deudor. Entonces el apóstol Pablo, él sabiendo que era deudor de predicarles el Evangelio, sabía que había cosas que a la gente le pasarían, que no se atrevería a darlo porque el Evangelio causa vergüenza para algunos. Causa vergüenza porque decir ser cristiano implica consagración, entrega, significa santidad, significa una forma de vivir recta. Entonces les daba vergüenza. Pero sabía el apóstol Pablo que ese Evangelio era para fe y para que la gente conozca la justicia de Dios. Sabía el apóstol Pablo que él era responsable si la gente se moría y se iba al infierno. ¿Por qué? Porque era como usted y yo, somos responsables que la gente muera sin Cristo. Usted dirá: ¿pero por qué es responsable? Porque se nos confió el Evangelio, que tiene el poder para salvar a la gente. Dice: porque tiene poder para salvar a las almas. No sé si va entendiendo. Se nos confió un Evangelio tan maravilloso que tiene poder, amados hermanos, de justificar y de salvar. Pero si realmente nosotros no entendemos el poder que tiene el Evangelio y que cómo Dios nos hace responsables con toda la gente de darles ese mensaje, nosotros, si no entendemos esto, yo no me siento deudor. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo ni entendiendo que el Señor nos pidió que proclamásemos el Evangelio a toda criatura. Cuando usted fue llamado a los pies de Cristo, usted prometió servir a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo y predicar el Evangelio. Cuando usted empieza a predicar el Evangelio y realmente llega el momento en que se aburre, se cansa, se le olvidó que era deudor. ¿Era qué? Deudor. Se le olvidó que era qué? Deudor. Porque nosotros somos deudores ante toda la gente de darles el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, usted y yo somos responsables que la gente no se salve, porque Dios nos permitió, nos dio el privilegio de confiarnos el Evangelio, que tiene poder de salvar ¿a quién? A la gente. Entonces, si usted no entiende que es deudor, no va a predicar el Evangelio. Cuando usted sienta que tiene una deuda con la gente, va a predicar el Evangelio. Porque este Evangelio que el Señor nos confió tiene poder para salvar, para perdonar, para liberar, para cambiar las vidas, cambiar las familias, para restaurar la mente, restaurar el cuerpo. Este Evangelio tiene poder para todo. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder de Dios. Entonces, si usted se atreve a predicar el Evangelio a la gente, sabe que
Usted no tiene nada por qué temer, porque ese evangelio va a hacer algo en el corazón de esa persona. Va a hacer algo en el corazón de esa gente. ¿Por qué? Porque usted está seguro que ese evangelio que usted está predicando tiene poder para hacer cosas maravillosas en el corazón de cada persona que recibe el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo en ocasiones, Dios lo mandó a ciertos lugares a predicar el evangelio, y Dios le dijo: no temas, Pablo, ni te dé vergüenza predicar lo que tienes que predicarles, porque hay mucho pueblo que está conmigo todavía, y nadie te podrá tocar, nadie te puede hacer daño, Pablo. Tú cumple a lo que yo te llamé, no te avergüences de dar testimonio de mí, porque sabe Dios, que a veces dar testimonio, amados hermanos, avergüenza un poco, o a algunos les da miedo, porque ciertas ocasiones predicar el evangelio nos va a traer problemas con la gente. Hay gente que no recibe el evangelio, pero yo me siento con una deuda de predicar el evangelio a sabios, a no sabios, a todo tipo de personas. Cuando ya le predico el evangelio, puedo obtener varias cosas, o crítica, o puedo obtener que me quieran golpear, puedo obtener cualquier cosa en contra de mi propia vida, pero yo estoy haciendo un pago en el cual me va a limpiar la conciencia de que realmente estoy pagando, amados hermanos, a la gente lo que Dios dijo que le diera, que a ellos les pertenece, que conozcan el evangelio también, y me lo puse en mis manos, me lo puse en mi mente, me lo puse en mi corazón. Yo tengo que darle a la gente, pagarle con el evangelio para que conozca el poder de Dios. Cuando yo les predico, yo ya me lavo las manos. Pero si luego voy a otra persona que se quiera muy sabia, muy conocedor de la palabra, pero realmente no conoce la verdad del evangelio, seguimos siendo deudores. ¿Seguimos siendo qué? Deudores. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de mí, dice. No te avergüences de dar la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque a veces da vergüenza dar el testimonio de la palabra del evangelio. Pero cuando viene la vergüenza en nuestra vida, es porque hay algo en nosotros. Nos empezamos a opacar, tanto por temor a lo que dirán, por el temor a ser rechazados, por el temor a que nos critiquen, y entonces nos convertimos en cristianos de la secreta. Nos convertimos en cristianos, amados hermanos, de esos agentes encubiertos, que somos cristianos, pero nadie sabe que somos cristianos, porque no proclamamos el evangelio. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos el conocimiento realmente de lo que debemos de hacer, pero no lo proclamamos. ¿Por qué? Porque hay un temor dentro de nosotros al que dirán. La preocupación ya no es suya que tiene el evangelio, la preocupación tiene que ser de usted en tu interior por la deuda que tiene que pagar con los demás, sentirse deudor. Entonces, muchos tienen miedo de que el evangelio no se cumpla en la gente, y si no se salva, y si no se arrepiente, y si no sana, y si no es libre, y si no, entonces nos empieza a dar un poco de temor. Y a veces dice: y si no funciona el evangelio en la persona, ¡qué vergüenza! Y el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué no tiene que darnos vergüenza? Porque es poder de Dios. Y si es poder de Dios, hermanos, ¿cómo poder detener algo en el cual Dios preparó para que usted y yo proclamáramos a la gente? Si usted no lo proclama, se ha convertido en un cristiano encubierto, en un agente secreto, que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Espera el momento, pero termina enredándose juntamente con ellos. Pero aquel que realmente siente lo que el apóstol Pablo sentía, y lo que todos tenemos que sentir, que somos ¿qué? Deudores. Porque Dios mandó el mensaje del evangelio a toda la gente, y todo aquel que se va acercando a Jesús nos hace responsables. Nosotros tomamos un compromiso con nuestros propios labios en el corazón de proclamar el mensaje del evangelio a la gente. Usted lo hizo físicamente, usted hizo verbalmente ese compromiso de dar el mensaje del evangelio a los demás, pero por causa de que le puede dar vergüenza algún tipo de vida que lleve,
Le puede dar miedo lo que pueden decir de usted. Se convierte en un cristiano encubierto. ¿Que cuántos cristianos encubiertos hay en el mundo, hermanos? Que los vemos por las calles y no se sabe. Pero cuando sabemos que el Evangelio es poder de Dios, usted no se va a callar. Porque tiene que pagar eso que usted se comprometió. El apóstol Pablo dice, yo soy deudor a griegos, a judíos, a sabios, a no sabios. Dice, soy deudor por esto, porque soy deudor. Y sé que el Evangelio tiene poder, no me avergüenzo de darles ese Evangelio. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Lo corretearon, lo querían matar. Tantas cosas pasó con él, pero dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, para muchos les causa vergüenza predicarlo. ¿Y por qué les causa vergüenza? Porque son cristianos de la secreta. Son cristianos encubiertos que les da vergüenza por cómo viven. Pero cuando usted abandona y determina no ser cristiano de la secreta y salir a relucir lo que realmente es, que fue comprado con precio de sangre, que usted es un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa de Cristo y que tomó un compromiso delante de Dios de compartir este mensaje a la gente, usted va a tomar en su mente y decir, Señor, tengo una deuda pendiente contigo, Señor, porque me diste el Evangelio para dar